Y la sesión pasada nosotros estuvimos platicando de los diferentes tipos de contratación y cómo se gobierna, cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo ese tipo de contratación. Entonces, platicábamos que en función de la frecuencia, de la especificidad del activo, ¿no? A medida que se gana más en términos de especificidad y frecuencia, el activo se hace mucho más importante para las partes involucradas y una contratación convencional como la neoclásica, que hablábamos de todos los supuestos que había detrás de competencia perfecta, de información, que la única información que necesitamos para tomar decisiones son los precios, pues no funcionaba. Entonces platicamos acerca de esta forma de contratación, ¿no? Cómo se lleva a cabo a través del mercado. Platicábamos también de esta forma de contratación, una contratación neoclásica que también se lleva a través del mercado, pero dice se gobierna, se ejecuta, se realiza a través de una concertación trilateral, ¿no? Entonces están las dos partes que son el oferente y el demandante, pero hay una tercera persona que es la que preserva la negociación entre las dos partes, ¿no? Y quedaban, ¿no? Otras dos formas de gobernación que dice aquí, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando la transacción gana en especificidad, ¿no? Entonces, decíamos que estábamos aquí en estos extremos. Aquí tenemos al mercado y hasta acá tenemos a la empresa verticalmente integrada. Entonces, aquí hablábamos de que son los grandes números, es decir, que no me interesa a quién le compro, no, esos que venden no les interesa a quién les venden porque hay una gran cantidad, ¿no? De oferentes y demandantes. Entonces, como los bienes son genéricos, pues prácticamente lo puedo conseguir en cualquier parte. Entonces eso no me genera ningún problema. Estamos hablando de los grandes números. Pero a medida que ganan en especificidad los activos, las personas con las que puedo yo contratar se van reduciendo. Entonces, decíamos, imagínense que yo puedo comprar un tornillo del número 2 y puede haber 500 personas que me lo vendan, pero si quiero un tornillo con ciertas características, pues puede haber que ese número de proveedores se reduzca, ¿no? Entonces paso de 500 a 100. Y a medida que va ganando especificidad, especificidad, especificidad el activo, pues no puedo encontrar igual cuantía en el número de proveedores. Entonces, dice, ¿qué pasa cuando la transacción gana en especificidad y hay pocos oferentes y demandantes? Entonces, de los grandes números pasamos a los números pequeños. Entonces, no es lo mismo que ustedes quieran comprar una hamburguesa, que ustedes quieran que un equipo les desarrolle todo una vacuna para el COVID, ¿no? Entonces, puede haber equipos de investigación alrededor del mundo, pero están contados con las dedos de la mano, ¿no? Entonces, estamos hablando que es un bien sumamente específico y los proveedores, ¿no? Se hacen pequeños, lo mismo que los demandantes. No todos, ¿no? Nosotros como individuos vamos a requerir una vacuna, sino que van a ser los gobiernos, ¿no? Y empresas, etc., ¿no? Pero principalmente los gobiernos. Entonces, a eso hace alusión cuando hablamos de pocos oferentes y demandantes. Entonces, partiendo de esta pregunta, dice, ¿qué pasa cuando la transacción gana en especificidad y hay pocos oferentes y demandantes? Entonces, dice, la empresa tiene de dos, o internaliza o bien, ¿no? Establece una relación bilateral. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, déjenmelo borro. Entonces, mi extremo número 1, creo que no se ve. Mi extremo número 1 es el mercado, ¿no? Donde están intercambiando empresas especializadas. Mi extremo número 4 es la empresa verticalmente integrada, donde está totalmente internalizado. Depende de la empresa, depende de la industria, pero tiene un grado fuerte de internalización hacia adelante y hacia atrás de diferentes fases del proceso productivo. El 2, ¿no? Es la contratación neoclásica. Y la tercera es una relación o una gobernación bilateral, una relación bilateral, ¿no? Entonces, yo me muevo hacia 2, 3, 4 a medida que se hace más frecuente la transacción,
a medida que se gana en especificidad y obviamente a medida que se gana en especificidad van a cobrar mayor relevancia problemas como el oportunismo, como la racionalidad limitada, como las asimetrías de información, que la información es completa, que la información es gratuita, ¿no? Y todo eso puede hacer que las ganancias provenientes del comercio, que está aquí, pues no se materialicen y que se requieran contratos más complejos para proteger las ganancias de las personas que participan en la transacción, ¿no? Por eso nos movemos hacia 2, 3 y 4. Entonces, si esta actividad gana en especificidad, dice la empresa, si no le funciona 1 y 2, pues entonces quedan 3 y 4, que es establecer, ¿no?, una relación bilateral con una empresa en específico. Ahorita vamos a platicar algo de esto con Nort. O bien, si es tan frecuente y si es tan importante el activo, si es tan específico para la empresa puede decidir hacerlo, ¿no? Entonces, internalizar la actividad. Dice, ¿qué tiene que considerar esta empresa para decidir si opta por 3 o por 4? Entonces dice, a ver, una cuestión importante es la duración y qué tan compleja es la transacción, ¿sí? Dice, puede ser, vamos a pensar en esta cuestión de la gobernación bilateral, que es, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Una gobernación bilateral, o una gobernación también se le llama híbrida. Puede ser que se establezcan actividades de inversiones conjuntas, de alianzas. Les platicaba, creo que en el video, cuando lo grabé, me llamó mucho la atención una nota de que hablaba de Bardal, ¿no? Esta empresa que se dedica a la venta en las gasolinerías de aditivos, todo esto, que se había asociado con una empresa española, no recuerdo el nombre de la empresa española. Entonces, Bardal iba a usar todo el conocimiento de esta empresa para desarrollar un producto y venderlo, ¿no? Y la empresa española iba a empezar a introducir sus artículos en México utilizando toda la infraestructura de distribución que tenía Bardal. Entonces, yo puedo utilizar el conocimiento, ¿no?, que tiene una empresa estableciendo alianzas y desarrollar un producto en específico. Puede haber estas famosas joint ventures, ¿no?, estas inversiones conjuntas también para desarrollar algo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Fíjense, ¿y por qué lo hacemos con una empresa? Porque no todas las empresas tienen el know-how, tienen la infraestructura, tienen la estructura jerárquica, como ya les dije, el conocimiento, lo que yo necesito en este momento. Entonces, los números se van reduciendo. Entonces, en este caso, se van a establecer a través de relaciones bilaterales, una relación 1 a 1, ¿no? Y lo que se busca es preservar esa relación a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? Y siempre les pongo el ejemplo cuando ustedes ingresan a la universidad, ¿no? Entonces entras a los primeros trimestres y entonces cuando sales ahí a las horas muertas, bueno, sales con un montón de amigos, como 15, como 20, ya iban todos se bolan, ¿no? Y ahí los ven por todos lados. A medida que va pasando, ¿no?, el tiempo, pues esos grandes números se hacen pequeñitos y terminas tú tu carrera con 2 o con un amigo. Y entonces a lo largo del tiempo ha habido un intercambio de rehenes en el sentido de que él sabe cosas tuyas, ¿no? Tú sabes cosas de él, ¿no? Han trabajado, les ha funcionado la forma de trabajar, se ha construido una relación de confianza, ¿sí? Entonces, trasladen esto en el ámbito de las empresas. ¿Qué pasa a una empresa cuando deja de trabajar con un montón de empresas? O sea, y cuando digo deja de trabajar en el sentido de que lo que necesita son un puñado de empresas, ¿no?, que quienes lo ofrecen. Entonces, decide, ¿no?, que es bueno establecer relaciones bilaterales con una empresa, ¿no? Y entonces vamos a establecer relaciones de confianza y relaciones contractuales de largo plazo. Piensen en términos de contratos. Podemos firmar un contrato bajo ciertas condicionantes, con salvaguardas, con una serie de cláusulas, derechos, obligaciones, etc. Pero ante una eventualidad, ¿sí?,
un cambio en las condiciones, en el medio ambiente, cambios tecnológicos, cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, lo que ustedes gusten y manten, pues el contrato se tiene, ¿no?, que adecuar a esas nuevas condiciones. Y cuando tú tienes una relación de confianza y de largo tiempo es más fácil que se haga. Luego entonces los costos de transacción se reducen, ¿sí? Entonces vamos a leer qué dice aquí en cuestión de las alianzas. Dice, es una relación contractual de largo plazo. Preserva la autonomía de las partes. Entonces, Lucero tiene su empresa, Saúl tiene su empresa, establecen una relación de largo plazo que ya va para más de 20 o 30 años, pero ambas siguen, ¿no? A pesar de que cooperen, a pesar de que desarrollen productos conjuntamente, a pesar de que puedan desarrollar inversiones conjuntas, ¿sí? Ambas son entidades jurídicamente independientes. O sea, cada una de, o sea, la empresa de Saúl tiene su personalidad jurídica, ¿no? Y la de Lucero también. Entonces, se sigue preservando una relación de mercado, pero es una relación de mercado, o sea, bilateral, ¿sí? ¿Por qué establecería yo una relación de este tipo? Y viene lo siguiente, dice, se pretende que esta transacción, que el intercambio entre estas dos empresas sea frecuente. ¿Sí? Entonces, aquí es bien importante, decíamos, la frecuencia y la especificidad, porque crear una relación de este tipo implica costos, ¿sí? Costos de gobernar esa transacción, costos de gobernar esa relación, ¿no?, entre estas dos empresas a lo largo del tiempo. Entonces dice, la frecuencia, ¿no?, de la relación comercial, siempre que hablo de relación, una relación comercial, una relación contractual, ¿no?, se puede recuperar los costos, ¿no?, si ésta se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, todo piénsenlo en términos de contratos, o sea, recuerden que hay negociación, redacción, vigilancia, adecuación del contrato. Entonces, todo eso genera costos y vale la pena hacerlo si el activo es específico, si la transacción es frecuente y si yo espero que la relación se mantenga a lo largo del tiempo. Si solamente, ¿no?, es una relación que está pensada para que sea ocasional o de una sola ocasión, pues no vale la pena todo esto, ¿no? Entonces, es importante que consideren estas cuestiones. Y la tercera dice, a lo largo del tiempo se consolidan entre las empresas relaciones de comunicación, de familiaridad y de confianza, ¿no? Dice, se trata de economizar los costos de transacción. Entonces, detrás, ¿no?, de los costos de transacción, también están estos problemas de información y decíamos, no es que un individuo quiera ser oportunista, ¿no? Pero recuerden que tenemos cuestiones de una racionalidad limitada, ¿no?, de información limitada, de relaciones asimétricas, y a veces, aunque tú no quieras ser oportunista, tu racionalidad limitada hace que te equivoques, ¿no? Como en el juego este que nos ponían de niños del teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, que alguien le decía algo a Utse, Utse entendía algo y le decía a Andrea, y así nos vamos hasta Lucero, y el mensaje que recibe Lucero es totalmente diferente al que le dijeron a Utse. No es porque quisieran cambiar, es porque así le entendieron, ¿no? Entonces, también a lo largo del tiempo, como se da este conocimiento entre las empresas, ¿no?, ya sabes qué es lo que quiere el otro, cómo trabaja el otro, cómo necesita que trabajes. Y también, ¿no?, se establecen mejores canales de comunicación y de confianza. Y si eso se da, los costos de transacción tienden a reducirse. Por eso nos hablan, ¿no?, buscamos economizar los costos de transacción. Ojo, economizar quiere decir reducir, no eliminar, porque siempre está presente, ¿no?, toda esta cuestión de los costos de transacción cuando estamos hablando de establecer relaciones de intercambio entre dos empresas en el mercado, ¿sí? Entonces, la última es lo que ya platicamos, dice, las transacciones se gobiernan bilateralmente a través de contratos relacionales, ¿no?, los contratos entre las dos empresas, que se van adecuando, ¿no?, a lo largo del tiempo a las modificaciones en el medio ambiente y también a las modificaciones en las propias empresas, porque recordemos que todos son entes dinámicos y que están cambiando, ¿no? Entonces, eso es cuando se establece una gobernación, ya estoy moviendo esto que tengo que mover, una gobernación bilateral.
¿Por qué la tendría yo que elegir? Dice, bueno, porque es superior al mercado. Al mercado es la número uno, ¿no? Es superior porque hay una relación de confianza, de conocimiento, de inversiones conjuntas, etc. Dice, dado que nos conocemos de largo tiempo, existe entre las empresas una mayor capacidad de respuesta adaptativa cooperativa, ¿sí? Entonces nos podemos adaptar. Lo siguiente dice, no se pierden los incentivos de competencia. ¿Por qué no se pierden los incentivos de competencia? ¿Quién me dice? Se supone que esto ya lo leyeron y tenemos 3 clases. Y no era cosa de que diera yo la clase porque está en el video. Entonces, no sean canijos y hagan su chamba, ¿vale? Entonces, ¿por qué me dirán que no se pierden los incentivos de competencia? No, claro. ¿Te animas, Andrea, o no? Es que la estaba, bueno, estoy Sí, como pero ellos están suponiendo Están pensando. durmiendo, nada más. A ver, que cuando el INE recuerden lo que nos acepta dicen dinero, puede estas confundir lecturas, a ¿no? Estamos en un ambiente de a los agentes. mercado Entonces, y las en el mercado empresas, las empresas compiten. Es bien sencillito. Las empresas compiten. Entonces, a pesar de que estamos hablando que es una relación bilateral entre la empresa A y la empresa B, que se puede ir modificando en el contrato a lo largo del tiempo, ¿sí? Estamos hablando que son empresas jurídicamente independientes y que si en un determinado momento, a pesar de que esa relación tenga tanto tiempo, ¿no? Y tú ves que esta empresa empieza a fallar y que no, o sea, que por una u otra cosa, ¿no? Empiezan a darse distorsiones de mercado, siempre vas a tratar de encontrar, bueno, pues no creo que sea la única, pues establecer una relación de otro tipo con una empresa C. Por eso dice, no se pierden los incentivos de competencia que lo caracterizan, porque no pierdan de vista que seguimos en el mercado, ¿sí? Y en el mercado pues hay competencia. ¿Por qué tendría yo que elegir esta forma de contratación, esta relación bilateral? Porque recuerden que cuando internalizamos una actividad, y digo internalizamos, cuando una empresa internaliza una actividad, tiene que establecer toda una estructura jerárquica dentro de la empresa, ¿no? Y decíamos, se gestan los famosos costos burocráticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo antes compraba ese tornillo en el mercado, ahora implica que esa fase, ¿no? La producción de ese tornillo queda dentro de mi empresa. La empresa crece. Y tengo que establecer una estructura burocrática que gobierne, o sea, que vigile que se lleve a cabo dentro de la empresa esa transacción antes que se realizaba en el mercado, esa fase. Entonces, eso genera costos burocráticos, que eso ya lo hemos comentado como un montón de veces, que mi trade-off, la cuestión de que me hace decir si me voy al mercado o me quedo internalizando la actividad son costos de transacción versus costos burocráticos, ¿no? Entonces, cuando tú internalizas una actividad se generan costos pero ese conviene burocráticos. trueque. Y también Ese conviene decíamos que a trueque. medida que aumenta la escala operativa de la empresa, a medida que crece, Es un el modelo de empresario, trueque. ¿no? Debido a esta cuestión de sus rendimientos marginales decrecientes en la función empresarial, pues a medida que va con más bolitas en las manos, pues puede tener el riesgo de hacer asignaciones ineficientes, ¿sí? Entonces se van presentando estas famosas deseconomías de escala, porque está creciendo la empresa y está internalizando más y más y más actividades. Entonces, ¿sí? Eso es cuando tú lo internalizas, pero estamos hablando de una relación bilateral. Entonces, pues en este tipo de relación bilateral no se presentan costos burocráticos, no se presentan deseconomías de escala, y con todo lo que estamos hablando, Decía ¿no? Robinson Crusoe. Se busca que se economicen los costos de transacción, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la relación bilateral. Y la última, pues ya la que hemos platicado todo este tiempo, ¿no? La relación donde la No, no, tengo, son bienes. aquí Son está. bienes. Espero que no se escuche mucho Son aquí bienes. los gritos desde el otro No, son bienes. habitación. A ver, entonces vean,
Esta es ¿cómo se llama? Una integración vertical dentro de la empresa. Entonces, la empresa decide que no le funcionan 1, 2 ni 3 por la especificidad del activo, por la frecuencia. Los costos de transacción, si yo me quedo en el mercado, van a ser mucho más altos que los costos burocráticos. Entonces, ¿qué hace la empresa? Se va por una gobernación jerárquica. Es decir, esto es dentro de la empresa, este es el empresario. Y a medida que internaliza, pues se tienen que ir creando diferentes departamentos, diferentes divisiones, y cada división también tiene una organización jerárquica, administrativa, ¿no? Jerárquica. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Pues que ya, o sea, se da toda esta estructura, y esa estructura me va a dar como consecuencia los famosos costos burocráticos. ¿Sale? Entonces, ahí tengo costos burocráticos, pero en teoría se está internalizando esa actividad porque los costos de transacción son superiores a los costos burocráticos. Entonces, es rentable hacer esta transacción dentro de la empresa. ¿Qué características tiene? ¿No? Y decíamos, la transacción no se elimina, es decir, ya no compramos en el mercado, pero esa transacción se lleva dentro de la empresa. Dentro de la empresa van a existir mercados. ¿Por qué? Porque va a haber un comprador y un vendedor. Va a haber alguien que ahora se encarga, ¿no?, de fabricar esa pieza, de desarrollar ese proceso, y alguien dentro de esa misma empresa va a ser su cliente. ¿Cuál es la diferencia? Que ambos son partes de la misma empresa y, ¿no?, existe esta concordancia en intereses. Entonces, esperarías que no hubiera problemas de oportunismo, ni de información, ni de confianza, porque formas parte de la misma empresa. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. No desaparece la transacción se internaliza, nada más que ahora el comprador y el vendedor están dentro de la misma entidad jurídica. ¿Sale? Entonces, eso es importante. La segunda cuestión dice, es superior al mercado porque protege mejor las inversiones específicas. No hay riesgo de que alguien se apropie de las ganancias del comercio porque tú lo estás realizando. ¿Sí? Dice, mayor capacidad de adaptaciones no programadas y secuenciales. Bajo esta visión de Williamson dice que, y esto va muy ligado con la transformación fundamental que ahorita tocamos rápidamente, la empresa se tiene que adaptar, chicos, ¿no? Y decíamos, a los cambios en el medio ambiente, a los cambios, y cuando hablo de medio ambiente, me acuerdo de mis alumnos de micro ahorita que estaba viendo los determinantes de la oferta, ¿no? Y que viene el estado de la naturaleza, ¿no? Y que todos piensan que es el clima, ¿no? Cuando hablamos del estado de la naturaleza, pueden ser cuestiones climáticas, pero pueden ser cuestiones geopolíticas, políticas, económicas, sociales, todo el entorno, el medio ambiente en el que está la empresa está cambiando, ¿no? La empresa en sí misma cambia. Entonces, la empresa se tiene que adaptar a lo que está pasando fuera y que le repercute dentro, ¿no? O lo que pasa dentro y que puede repercutir fuera. Entonces, cuando tú internalizas una actividad, pues es más fácil, ¿no?, que la empresa por sí misma se adapte mejor a todos estos cambios, a que se tenga que poner de acuerdo con alguien para poder adaptarse, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Lo que ya platicamos, ¿no? Los costos burocráticos que implica estar internalizando actividades, ¿no?, y estar creando todo el aparato de gestión administrativa que gobierne esa transacción, y también que a medida que va ganando tamaño, magnitud la empresa, escala la empresa, ¿no?, se pueden presentar estas deseconomías de escala por lo que acabamos de platicar, ¿no? Entonces, regreso bien rápido aquí a lo que nos hablaba de la transformación fundamental, y creo que está un poquito más arriba, ¿no?, de la transformación fundamental y la transformación intertemporal. ¿A qué nos referimos con una transformación fundamental? A este paso de los grandes números a números pequeños, a relaciones bilaterales. A ver, entonces, vean, ponemos, este es 1, esto es mercado, grandes números, un montón de compradores, un montón de vendedores. Después tengo aquí
Esto es de examen, o sea que si no le cachan, yo ya no explico, ¿no? La contratación neoclásica. Entonces, con la contratación neoclásica, los números de proveedores y de consumidores, gran especificidad del activo, se reducen. Entonces, ¿no? Aquí hay una reducción, pasamos de grandes números a pequeños números, ¿sí? Después, ¿no? Tenemos, va ganando especificidad, va ganando frecuencia, entonces eso no me sirve y es una relación bilateral. Y ya no estamos hablando de números pequeños, estamos hablando de una relación 1 a 1. Y la última, ¿no? El último grado, que es la internalización, ¿no? La empresa verticalmente integrada es una única empresa. Entonces, dice, la transformación fundamental nos habla, ¿no? De que se va gestando dependencia. Dependencia, bueno, ahí la le hice muy feo, ¿no? ¿Dependencia de qué? Dependencia, ¿no? De una empresa, en el sentido, pues, de que tú eres más dependiente a medida que te vas moviendo hacia acá. ¿Por qué? ¿No? Porque pues quien te vende una vacuna del COVID, ¿no? Pueden ser, quien la puede desarrollar son un puñado de grupos de investigación alrededor del mundo. No es lo mismo que si yo quiero una torta de jamón con queso que la encuentro en todos lados, ¿sí? Entonces, a medida que nos movemos hacia la derecha, ¿no? Paso de relaciones multilaterales a relaciones bilaterales. La transformación fundamental me dice que la identidad de las empresas importa. Y esto es muy importante. Recuerden cuáles son los supuestos neoclásicos de mercado. No importa la identidad de las empresas, no importa quién compra y quién vende. Pero estamos hablando que no todas las transacciones en el mercado son, ¿no? Estándar, ¿no? Que se requieren cuestiones bien específicas. Entonces, te importa quién te compra y quién te vende, ¿no? Entonces, la identidad de las empresas, la reputación de las empresas, la senda que van desarrollando las empresas a lo largo del tiempo, ¿no? Les da cierta identidad. Y entonces es bien importante la identidad de la empresa cuando tú vas a transar, cuando tú vas a intercambiar. ¿Sí? Entonces es lo que estamos hablando aquí. Paso de números grandes a números pequeños, a una relación bilateral, a una cuestión total de internalización. ¿Sí? Entonces, decía aquí Williamson, sin salvaguardas contra el riesgo de apropiación, las partes se negarán a invertir en activos específicos a la relación, ¿no? Porque éstas pueden desaparecer en controversias a su distribución, ¿no? Entonces, me repite nuevamente esta cuestión de los contratos, que los contratos tienen que ser cada vez más específicos, ¿no? Y que por esta cuestión me importa con quién estoy intercambiando. Y también a la empresa le importa quién le están vendiendo, ¿no? Esta es la transformación fundamental. Me habla de que a medida que ganan especificidad los activos, nos hacemos dependientes, ¿no? De las empresas. Y la transformación intertemporal me habla acerca del contrato, ¿no? Mientras que con la transformación fundamental es dependencia, la transformación intertemporal, y aquí está la clave, intertiempo, ¿no? Es cómo se adapta la organización a los cambios en el medio ambiente, ambientales, tecnológicos, humanos, de demanda, ¿no? Todo lo demás. Y esto es lo que les decía hace un momento. La empresa continuamente está en un proceso de transformación, ¿sí? El mercado está en un proceso de transformación, la tecnología está en un proceso de transformación. Entonces, no estamos hablando que son cambios radicales, ¿no? Son cambios que se van dando a lo largo del tiempo de manera gradual. Y por ende, la empresa se va transformando, ¿no? En función de estos cambios de manera adaptativa y secuencial. Entonces, si esto lo trasladamos en términos de un contrato, el contrato también debe de ser capaz de irse adecuando, ¿no? A los cambios en el medio ambiente. Y por eso está aquí este dilema, ¿no? ¿Sigo realizando esa transacción en el mercado o bien la internalizo? Por eso me dice el dilema entre costos burocráticos versus costos de mercado. Y aquí ya vemos, ¿no? Ahí son muchas cuestiones que la empresa tiene que evaluar para decidir, ¿no? Si le conviene internalizar esa actividad o bien, ¿no? Permanecer en el mercado con relaciones
de tipo neoclásico o de relación bilateral, ¿no? Entonces, básicamente esto sería lo que a mí me faltaba de Williamson. Denme un minutito y ahorita regreso. A ver, ahora sí, Washington, ¿no? Ok, entonces no sé si tengan alguna cuestión aquí con Williamson que todavía no les quede claro o ya podemos iniciar con North. ¿No? ¿Todo No, bien? profesora, de momento no. Ok, entonces, bueno, les comentaba, ¿no? Que toda esta visión contractual de los costos de transacción, pues fue dando pie a toda esta visión de la teoría de la empresa, ¿no? Que más que una cuestión contestataria, si ustedes leyeron el documento de North, que espero que lo hayan leído, ¿no? En North empieza a ser como una crítica, ¿no? a los postulados neoclásicos, ¿no? Y es que no funciona por esta cuestión de la información, ¿no? La racionalidad, los precios relativos, y ahí empieza. Pero lo que hace North, igual que lo que hizo Coase y Williamson en su momento, es pues tratar de flexibilizar, ¿no? Estos supuestos neoclásicos para que tengan uso, ¿no? En un contexto real. Y también dice North en una parte de su documento, ¿no? Pues es que el análisis neoclásico es muy importante porque se fundamenta en el análisis del individuo, ¿no? Y entonces pues nosotros estamos hablando de cómo se relaciona los individuos y cómo los individuos transan, ¿no? Y cómo le hacemos para que esas transacciones se den dentro de un marco estable, y ahí nos habla de las instituciones, pero bueno, todo esto ya está en el video. Entonces, ahora sí, queridos míos, ¿no? Les pediría que me dijeran cuáles son sus dudas de North. Tienen ahí todo un cuestionario, ¿no? Tienen 4 capítulos que en teoría que iban a leer. Hay un video con toda la clase ahí que se dio en su momento. Entonces, sí me interesa saber cuáles son sus dudas para no volver a dar la clase, ¿no? Entonces, ¿quién dice yo? Profesora, yo contesté a lo que leí sobre la diferencia entre las instituciones y los organismos, pero como que no me quedó muy claro. ¿Qué no te queda Porque claro, Utsue? lo que pasa es de que, bueno, aquí yo lo puse que los organismos proporcionan una estructura a la interacción humana e incluyen cuerpos políticos, cuerpos sociales, cuerpos económicos y órganos educativos. Pero ya no entendí cómo es que los organismos, o sea, difieren de las instituciones, porque hay una parte en donde dice que los organismos se rigen por las instituciones, Bueno, o yo me sea, gustaría estar de son acuerdo. parte de Yo la estaría estar de institución, acuerdo No, en eso, Washington. son algo diferente. Porque algo diferente. no, ¿Quién le pero no. explica a Pero no su está diciendo compañera? Washington, porque es de la geografía. Reyes. No, es que es de la geografía. Lo que es neoclásico es Eh, la teoría sobre marcialiana que está dudas de detrás. clase o para No, no, no. entender. En específico lo que dijo Utsue. Yo tengo una idea, A profesora, ver, pero no sé Andrea. si está muy claro. Bueno, yo entiendo primero a las instituciones, que son como las reglas, digamos, Uh-huh. de lo que se tiene que hacer. Uh-huh. Y los organismos los entiendo como un conjunto de individuos que siguen un conjunto de esas reglas, que son esas instituciones. Ahí es donde yo encontraría la diferencia. No necesariamente. Pero no sé si está No bien. necesariamente, Ok. Washington.
Ok, a ver, alguien más. Ahora sí, Reyes va para responder la pregunta de su compañera, ¿no? De Uxo, porque Sí, en teoría, pues ustedes no preguntan, pues le entendieron, ¿no? sí, sí, más o menos, una idea. Hay una analogía sobre que una especie de, como lo que acaba de decir Andrea, es los organismos como tal se crean con un propósito deliberado. Y las reglas, bueno, se hace esta analogía como de un juego, donde los jugadores, Ujú, las personas que están jugando, son las organizaciones. Las ujú, reglas de ese juego son las instituciones. ujú. Algo así podría aportar. Ojo, a ver, a mí lo que me da la impresión es que, espero que hayan leído, pero que no están identificando por qué es importante esto que leyeron, ¿no? Mi pregunta partiría para todos. ¿Esta lectura de North, cómo la podemos vincular con lo que revisamos de Sí, pero por Coase ejemplo, y la de Williams, herramienta, el índice ¿no? de moral. El Todos índice de ellos moral. El forman índice de parte, moral lo único ¿no? que O te dice conforman es la si los que nueva están aquí economía se parecen institucional, o no. ¿sí? Ya, Hay una ya. vieja Y como la economía uses ya es otra institucional cosa. que no tiene nada que ver con lo que dicen estos Sí, autores, sí, ¿no? Pero pero esta es la digo, nueva economía institucional. Entonces les decía que prácticamente Coase, Williamson y North son ganadores de premio Nobel, ¿no? Por el papel que ellos dan a las instituciones, ¿no? Eh, para incidir positivamente en el desenvolvimiento económico, ¿no? Entonces, todo surge, decíamos, con Coase, con los costos de transacción. Williamson retoma los costos de transacción. Nos dicen que el mecanismo más eficiente para asignar los recursos es el mercado, siempre y cuando no existan estos costos de transacción. Entonces, pero dado que existen y que a la par la información no es completa, que la información no es gratuita, que existe racionalidad limitada y que existe, ¿no?, asimetrías de información y oportunismo, las personas se van a alejar del mercado, los individuos se alejan del mercado, las empresas, que son pues quienes dan vida, ¿no?, a la actividad económica, se alejan del mercado y empiezan a internalizar actividades, te alejas del mercado. Entonces, todo lo que está detrás, ¿no? Y por eso les digo, están en una etapa en que deberían de empezar a hacer como que clics, ¿no? Todo lo que han visto en la carrera. Recuerden lo que decía Smith, ¿no? Adam Smith, y él hablaba mucho de la importancia de establecer toda esta cuestión de la división del trabajo, y decía, a ver, ¿no? Si una persona, y en su célebre documento ahí de los alfileres, si una persona elabora un alfiler con todas las fases que tiene, en un día puede hacer 60 alfileres, ¿no? Pero si este proceso se divide entre un grupo de personas y una, o sea, está ahí con el metal, ¿no? Lo está flexibilizando, una lo corta, la otra lo pule, otra le da el filo al metal, otra hace la cabeza, otra lo une, otra lo envuelve, etc. Todas las diferentes fases de este proceso para fabricar alfileres, dice, se gana en eficiencia, se gana en productividad. Entonces, si antes una persona hacía 60, ahora con esa división del trabajo, ¿no?, pues la productividad se va por los cielos. Entonces, pero casi siempre nosotros entendemos esta cuestión de la división del trabajo dentro de la empresa. Y lo que enfatizaba Smith era que esta división del trabajo se tenía que hacer dentro de la industria, ¿no? Interindustria, ¿no? Inter e intra. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de que una empresa haga todas las fases del proceso productivo, pues entonces una se especializa en una fase, otra en otra, otra, y empiezan a intercambiar. Y eso genera, ¿no?, que se aumente la productividad, que se aumente la eficiencia, que se creen mercados, ¿no?, y que haya interrelaciones entre estas empresas y que los mercados se fortalezcan, ¿sí? Entonces, a través de la división del trabajo y a través del intercambio entre empresas especializadas, pues la actividad económica se potencia, ¿sí? Entonces todo parte de ahí. Y eso ustedes no es una cosa que apenas lo están viendo, lo vieron desde el principio de la carrera. Entonces, es bien importante que hagan estos cruces, chicos, si no,
parece que está uno hablando en un yermo ahí que no hay nada, ¿sale? Entonces, Coase es lo que dice, ¿no? A ver, si la coordinación de las actividades económicas a través del mercado competitivo es lo más eficiente, ¿por qué no se hace? ¿Y por qué en lugar de que vea que están intercambiando empresas especializadas, pues veo grandes monstruos empresariales, ¿no? Verticalmente integrados que se están alejando del mercado? Entonces, él parte de esta cuestión de los costos de transacción. Y platicamos, bueno, déjenme aquí le quito esta, ¿no? Y platicábamos de que los costos de transacción difieren, ¿no? De los costos de producción, porque me dicen son todos aquellos costos que se van a generar en el intercambio, ¿no? De conocer los precios relevantes porque la información no está ahí, te cuesta, ¿no? De negociar, ¿no? Un contrato, de redactar el contrato, de vigilar el contrato, porque siempre recuerden que hemos hecho énfasis que en el mercado, ¿no? Están las dos partes, aquí hay una transacción, pero aquí hay un contrato. Y ese contrato ampara, ¿no? El intercambio de los derechos de propiedad. Entonces, con todas estas condicionantes que estamos platicando, ¿quién se apropia, ¿no? de las ganancias de comercio del otro? Pues ya no queda tan claro. Bajo el mundo neoclásico, los supuestos neoclásicos, no hay incertidumbre respecto a quién se apropia de las ganancias, o sea, todo está bien establecido, pero aquí no. Entonces, para Williamson, ¿no? La institución que permite, o sea, la institución estrella sigue siendo el mercado. Vamos a ver de qué manera facilitamos que las empresas, ¿no? hagan esto, ¿no? Las empresas especializadas se intercambien. Y ahí surge el contrato, ¿no? Entonces hablábamos, lo acabamos de decir, que no se los tiene que haber olvidado y tienen que ser capaces de reproducir este discurso. Las empresas entonces, a través de los diferentes tipos de contratación, pues no tienen que llegar a la integración vertical, porque puede haber una relación, ¿no? de tipo neoclásico, números más pequeños, una relación bilateral, y si ya de plano no se puede, pues los costos de transacción sean muy altos, pues te internalizas esa fase. Pero pues si tú con los contratos y todo esto dice, se reducen los costos de transacción, se economizan los costos de transacción. Y si se economizan los costos de transacción, las empresas se quedan en el mercado. Pero si los costos de transacción son más altos que los costos burocráticos, las empresas se internalizan. Esa es la función del contrato. La protección de los derechos de propiedad, ¿no? La disminución o la economización, ¿no? de los costos de transacción. Entonces tienen que ser capaces, ¿no? de ir estructurando, ¿no? todas estas cosas que estamos viendo. ¿Por qué? No me dejarán mentir, bueno, no están aquí sus compañeros. El examen es abierto. El examen se pide que ustedes desarrollen todo este discurso. Si ustedes me copian y me pegan en el examen está incorrecto. Y no me dejarán mentir sus compañeros porque no han pasado, porque eso es plagio. ¿Sí? Entonces, a mí me interesa que ustedes sean capaces de poder discutir esto. Me preocupa que veo que no son capaces de hacer esas concatenaciones. Y aquí me la paso como Merolico y de la Merced. Repite, y les pregunto, ¿tienen dudas? Y nadie tiene dudas. Todos se entienden, pero pues no entienden nada. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que me dice Nort? Nort continúa, a pesar de que trae toda una crítica, ¿no? a los supuestos neoclásicos, también dice, pues, ¿qué crees? Que la información no es completa, que la información tiene costo. Por ende, existen asimetrías de información. No hay racionalidad perfecta, hay una racionalidad limitada, hay oportunismo. Entonces, ¿de qué manera reducimos la incertidumbre? ¿De qué manera hacemos que las empresas intercambien en un mercado? Entonces, él va a seguir, ¿no? con esta lógica de los contratos, pero nos pone, ¿no? nos habla de las instituciones. Y entonces, ¿no? El libro se llama ¿qué? Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. Entonces, es bien importante que identifiquemos cuál es el objetivo, ¿no? del documento de este autor.
¿Qué es lo que trata de hacer? Nos habla de instituciones económicas, nos habla de instituciones políticas y nos habla de cómo estas instituciones evolucionan a lo largo del tiempo, ¿no? Y esta evolución, ¿no? ¿Cómo afecta el desempeño económico de los países? Que hacia allá también va el documento de Dan Acemoglu, que ya está colgado, y entonces no necesitan leer más de allá, porque en el prefacio él dice, a ver, el principal problema es la colaboración humana. ¿Sí? Entonces dice, en condiciones de mercado, recuerden, y eso lo platicamos en las diferentes sesiones que hemos tenido, que se da una cooperación inconsciente, ¿no? Bajo ese entramado neoclásico. Pero bajo todas estas cuestiones que no operan, dice, híjole, ¿cómo le hacemos, ¿no? Que los humanos, los individuos colaboren? Y cuando está hablando de que colaboren, ¿cómo le hacemos que sigan estableciéndose relaciones comerciales entre empresas especializadas? ¿No? Entonces, ¿por qué es tan grande la incertidumbre? Pues que las empresas se van retrayendo del mercado, ¿no? Y si se retraen del mercado bajo esta idea que les decía de Adam Smith, ¿qué le pasa a la actividad económica? ¿Qué le pasa? ¿No? ¿Ni idea? Chicos, están 11avo, están a 1 de salir. Es de verdad que es preocupante que no puedan hacer esta lógica. Lo acabo de explicar, queridos míos. Lo acabo de explicar. Son cosas bien básicas. Entonces, como les digo a muchos de mis alumnos, ¿no? Debemos ser lo suficientemente responsables con nosotros de que si algo no lo entiendo, ¿sí? Ver la forma en que lo puedo subsanar. Y eso implica ser bien disciplinados y ser ahí, porque la práctica es de, pues no lo entendí y me callo y ya, ¿no? Y el profe te tiene que decir, al final, sí, es nuestra chamba explicar, pero ustedes también tienen que hacer su esfuerzo, ¿no? Entonces imagínense, si todo le digo, ¿le entiendes tal cosa? ¿Tienes duda? Nadie, excepto Utsa, que planteó esa cosa. A ver, los demás que sí le entienden, explíquenle. Pues tampoco se ve que entendieron más, pero no hablan. No pueden ser personas pasivas. No pueden ser personas pasivas con su educación. Si algo no lo sé, pues le empiezo a buscar. ¿Sale? Lo acabo de explicar. Entonces, Smith, aquí pongo la idea de Adam Smith, ¿no? Y decíamos, la división del trabajo, ¿sí? La división del trabajo dentro de la empresa, o bien la división del trabajo fuera de la empresa. Entonces, ¿sí? Dentro de la empresa, si se divide, se parceliza un proceso productivo, ¿no? Aumenta la productividad, ¿sí? Aumenta la eficiencia económica. ¿Qué pasa si esa división del trabajo me la llevo fuera de la empresa, ¿no? Y esto es la industria automotriz. Entonces, una empresa, ¿no? Se encarga de realizar el cuero para los asientos. Otra empresa realiza los asientos. Otra empresa realiza plástico. Otra empresa realiza no sé, como cuestiones de metal que lleve y así nos vamos, toda la industria automotriz. Estamos hablando de empresas especializadas que comercian entre sí. ¿Qué se están creando? Se está creando un mercado, ¿sí? Se están creando interrelaciones entre las empresas, ¿no? Una interdependencia entre estas empresas. Y si estamos hablando que estas empresas están aplicando esta división del trabajo dentro y esta división del trabajo dentro de la industria, pues vamos a tener, ¿no? Como ejemplo, que aumenta la productividad, que aumenta la eficiencia dentro de una industria. Y entonces imagínense que ahora, ¿no? Esto también se da entre las industrias. Entonces tengo aquí la industria automotriz y aquí tengo la industria aeroespacial, ¿no?
Y entonces, pues esta empieza a comerciar con esta y esta acá, todas empresas especializadas. Se gana en productividad, se gana en eficiencia y todo gracias, ¿no?, al mercado. Entonces los mercados son la vía para estos autores, ¿no?, de mejorar el desempeño económico. Y bajo los supuestos neoclásicos, el mercado funciona. ¿Sí? Pero si me dicen, oye, ¿qué crees? Pues que aquí me dicen que todos conocen todo, que tienen información perfecta, completa, racionalidad perfecta, pues no hay incertidumbre en cuanto a las ganancias del comercio, todos ganan. Pero nos empiezan a decir, ¿qué crees? Que hay presencia de oportunismo, que hay presencia de información asimétrica, que la información es costosa, ¿no? Que hay problemas de racionalidad. Dices, ay, caray. Entonces, las ganancias del comercio se ven comprometidas. No sabes si cuando tú vas a intercambiar una empresa con otra, pues se va a apropiar de tus ganancias del comercio. Entonces, ¿qué empiezan a hacer las empresas? ¿No? Se alejan de esto y empiezan, ¿no?, a crecer. Empiezan, ¿no?, a internalizar fases, procesos que antes adquirían vía el mercado. Entonces, bajo esta lógica, ¿qué pasa en términos de desempeño económico? Si esto favorece el desempeño económico, pues esto no favorece el desempeño económico. Entonces, ¿cómo le hacemos para que pasemos de esto a esto? Esa es la lógica detrás, ese es el discurso detrás. Por eso dice North, ¿no? Dice aquí, la atención central recae en el problema de la colaboración humana. No me estoy yendo más allá, es el prefacio. Si ustedes lo leyeron con cuidado, ahí viene. Dice, la atención central recae en el problema de la colaboración humana, que permite a las economías captar las ventajas y ganancias del comercio. Es lo que les estoy explicando. Lo que ya había explicado y que es la segunda vez que lo explico. Entonces, espero que quede claro a qué me refiero y por qué es importante este documento y cómo lo vinculo con lo anterior. Eso es lo que ustedes tienen que estar haciendo. A ver, este documento, ¿qué conceptos, no, retoma de los anteriores autores que he revisado? ¿Cómo lo vinculo? ¿No? A ver, argumentativamente, ¿cómo lo puedo vincular? Ese es el trabajo que tienen que hacer. Si no, queridos, nos vamos a ver aquí el siguiente trimestre y el siguiente trimestre. ¿No? Sí se los comenté yo al principio. Yo respeto mucho mi trabajo y también respeto mucho el de ustedes. Entonces, no hago trato discrecional de que, oye, es que tengo 5.99 y me falta. Perdón, pero ahí está, ¿no? O pasan o no pasan. La calificación la obtienen ustedes. Si están en casa y tienen los documentos, pero les digo, copias textuales de los documentos es plagio y no pasan. Necesito que me hagan todo este discurso. Y eso solamente se logra si se ponen a estudiar y se ponen a hacer su trabajo. De otra forma, no. Yo se los dije, necesito que aquí vengamos a discutir. A ver, que Saúl no le entendió, yo le entiendo así, o Andrea, yo le entiendo así. Ah, no, mira, pues están mal los tres por esta cuestión. Pero se quedan callados. Entonces, esto no funciona así. Esto no es de un alumno de licenciatura que ya prácticamente en un trimestre, en teoría, estaría buscando chamba y trabajando allá afuera. En una reunión ahí con su jefe y están ahí buscando soluciones y que se quedan callados y dicen, pues a ver, ¿qué hago usted? Dígame, señor. Pues está canijo, ¿no? Entonces, eso es importante para su vida profesional, pero también para su vida académica y todo. Entonces, es como hago las cosas, ¿no? O sea, eso es importante. Entonces, después dice aquí, en el mismo prefacio dice, existen instituciones que crean un medio propicio a las soluciones conjuntas del cambio complejo y con ello favorable al crecimiento económico. A ver, ¿cómo le entiendo aquí? Me dice, entonces, que el crecimiento económico se da gracias a la colaboración humana que se da en estos mercados y que existe algo que se llama instituciones que pueden, dependiendo de su tipo, favorecer o no favorecer el crecimiento económico. Por eso hablaré. Vamos a definir qué son las instituciones, vamos a definir qué se entiende por cambio institucional y vamos a definir cómo esas instituciones y cómo van cambiando a lo largo del tiempo hacen que un país crezca o no crezca. Esa es la lógica, ese es el discurso de North, ¿sí? Porque dice, no toda cooperación humana,
no toda cooperación humana, dice North, es socialmente productiva. Entonces, a ver, ¿cómo que no toda cooperación humana es socialmente productiva? Dice North, dice, es que hay países pues, que no han crecido. Entonces, y ahí las personas cooperan, de una forma u otra cooperan, porque hay economías que han crecido a lo largo del tiempo y porque hay economías que en lugar de crecer, ¿no? La tendencia es a la baja. Porque si ustedes recuerdan todos sus micro 1, micro 2, micro 3, micro 4, y creo que ya ¿es micro 5? ¿O es la micro 4? Micro 4, la heterodoxa, que en teoría, queridos míos, ¿no? Queridas, esto ya lo vieron en micro heterodoxa, o sea, en esa micro 4. Yo no me estoy repitiendo algunas cosas, pero ya en teoría ya lo vieron. Entonces, en las micros tradicionales que tanto les gustan, porque ustedes aman hacer modelos, que quién sabe para qué los hago, pero yo ya tengo ahí mi modelo de econometría espacial bien chido, de la otra econometría, y quién sabe qué estoy diciendo, ¿no? Entonces, los supuestos no clásicos nos dicen que con independencia del punto, o sea, que puede ser, ¿no? Aquí lo pongo. Yo tengo aquí una cuestión de crecimiento. Aquí tengo el PIB y aquí tengo los años, ¿no? El tiempo. Y aquí es 1800 y aquí está 2021. Entonces, aquí tengo, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Esto es EU y aquí tengo México, ¿no? Entonces, aquí yo estoy midiendo el PIB. Bajo la lógica esta, me dice que a pesar de que haya una brecha en términos de productividad, ¿no? Las economías a lo largo del tiempo, gracias a todo esto, se va a dar un proceso de convergencia económica, ¿sí? Pero lo que dicen, híjole, pues es que, ¿qué crees? Que la convergencia no aparece por ningún lado. Entonces, en lugar de que se dé ese proceso de convergencia, ¿no? Pues lo que sucede, ¿no? Que la brecha se hace cada vez más amplia, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de desempeño económico. Detrás de este comportamiento, ¿no? Detrás de este comportamiento que trae Estados Unidos hay una colaboración humana. Detrás del comportamiento que trae México, Bolivia, Honduras, hay colaboración humana. Entonces, dice North, ¿por qué hay desempeños económicos tan distintos? ¿Por qué no se da este proceso de convergencia? ¿No? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo le hago para explicarlo? Porque la teoría ortodoxa me dice que se tiene que dar. ¿Por qué no se da? Ah, por algo que va a hacer las instituciones, ¿no? El tipo de instituciones que se den en cada economía, el tipo de cambio, cómo vayan evolucionando a lo largo del tiempo y el tipo de organizaciones que surjan al amparo de estas instituciones, pues van a estar detrás, ¿no? De estos comportamientos económicos tan distintos. Eso es lo que hace North. Y todo eso, queridos míos, lo dice en el prefacio. No tienen, o sea, esa es la primera partecita. Ni en la introducción, ni en el... O sea, en las primeras hojitas ahí lo dice. En teoría ya lo leyeron. Entonces también cuestionense qué tipo de lectura están haciendo. ¿Sí? Entonces dice, no toda cooperación humana es socialmente productiva. Me está explicando esto. Por ello es importante explicar la evolución de los marcos institucionales que conducen a la estagnación, ¿sí? A la estagnación, o sea, esto aquí estamos hablando de que hay un crecimiento nulo, ¿no? Y a la declinación económica. Ese es el motivo del libro. Yo les decía a sus compañeros y les digo, me preocupa por lo siguiente. Cuando ustedes en el siguiente trimestre o aquellos que ya lo están haciendo, que empiezan a desarrollar su trabajo de investigación, tienen un problema muy grande y lo vimos el viernes pasado. No pueden plantear un problema, no pueden plantear una pregunta de investigación, no pueden plantear objetivos. Primero, porque no conocen el tema, y lo segundo, y una cuestión bien básica, porque no saben leer. Cuando leen un documento, no saben identificar
¿Qué es lo que les quiere decir el autor? No saben identificar las ideas centrales. Trabajen en eso. Es bien importante, ¿no? Y ahorita lo estamos viendo. ¿Y qué me está diciendo este señor? O sea, ¿qué es lo que me quiere explicar? Entonces, eso es bien importante. Cada lectura, ¿cuál es la hipótesis aquí? ¿No? ¿Cuál es su argumento? ¿Qué quiere explicar? Entonces, eso pónganse ahí a mejorarlo, chicos. Ahora, bajo esta lógica, ¿no? Vamos a empezar a tratar de definir qué son las instituciones, que ya la habíamos puesto. Entonces, si decimos que las personas se están alejando del mercado porque no hay certeza o hay incertidumbre respecto a la apropiación de los derechos de propiedad, de las ganancias del comercio, de que si yo colaboro con alguien no se aproveche de mí, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para dar certidumbre a la colaboración humana? Y ese es el papel que van a tener las instituciones. Entonces, una institución, y pone ahí una analogía, hace una analogía. Dice, ustedes piensen en el turista, en el monopolio, ¿no? En cualquier juego de mesa, en cualquier juego cooperativo, ¿sí? Tenemos, ¿no? Cuando ustedes juegan ahora que estuvieron tanta esta cuestión de los Juegos Olímpicos, ¿no? Estos de voleibol. Son 2 equipos, ¿no? Que juegan voleibol bajo ciertas reglas. Y cada uno de estos equipos va a tratar de hacer su mayor esfuerzo, va a tratar de ganar respetando, ¿no? Las reglas. Puede ser que algunos traten de hacer trampa, pero aquí hay un árbitro que en teoría está viendo si el balón pasó, si salió fuera de la cancha, si tocó la red, quién fue el último, etc., ¿no? Entonces, ambos equipos van a tratar de ganar su juego en función de las reglas, ¿no? Del margen que les den esas reglas y también de la vigilancia de las reglas. Las reglas son las instituciones. Los jugadores son los organismos o son las organizaciones. Entonces nos dice, las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, ¿sí? Así como en un juego de mesa, en un juego de monopolio, en el voleibol, en el básquetbol, ¿sí? Lo que da estructura y da certidumbre a que el otro no se pase y fracture y que se da, ¿no? A un jugador y todo esto, son las reglas. Entonces, dice, las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. Dice, son limitaciones. Aquí pongo, ¿no? Reglas. Dice, son limitaciones ideadas por el hombre, ¿sí? Que dan forma a la interacción humana, a la colaboración humana. Lo voy a escribir, ahorita vuelvo aquí a... Estructuran, incentivos, en el intercambio humano. Entonces, piensen a la sociedad como un gran juego. Piensen a individuos y empresas que se ciñen a reglas formales e informales. ¿Cuáles son las reglas formales? Pues todo aquello que está con la Constitución, los diferentes códigos, ¿no? Ambientales, de tránsito, todo lo que rige el actuar de individuos y de empresas son esas reglas. También hay reglas informales que surgen de la costumbre. Hay códigos de conducta socialmente aceptados y nosotros, como individuos y como empresas, nos movemos ahí. Limitan, ¿no? ¿Cómo interactuamos con los demás? ¿No? Dice, está lo políticamente correcto, que quizá no está escrita en un código,
pero la sociedad, ¿sí?, a lo largo del tiempo va estableciendo ciertos códigos de conducta de lo que se puede y no se puede hacer, y eso limita, ¿no?, la forma en que tú interactúas con los demás. Nosotros aquí no lo hemos dicho de forma explícita, ¿no? Yo siempre le he dicho, a ver, aquí es un espacio seguro, pueden abrir su cámara los que quieran, no quieran, no hay faltas de respeto, tal cosa, ¿no? Pero quizá ustedes pueden ser muy mal hablados en su casa, ¿no? Pero hay un código de conducta que sabemos, y a pesar de que no lo hayamos dicho así como que textualmente al inicio del curso, que no nos podemos hablar con palabras altisonantes, ¿no? Y nadie lo dijo, pero ese es un código de conducta socialmente aceptado. Entonces, ¿no?, si Reyes es así súper mal hablado, pues aquí no nos va a empezar a hablar de pi, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un código de conducta. Dime, Utse. Profesora, hasta ahí voy bien, pero mi duda realmente es, ¿quién rige estas instituciones? O sea, suponiendo la Constitución o quién la hizo, o sea, un organismo, la sociedad. Las instituciones, exactamente, fíjate, aquí lo puse, son limitaciones ideadas por el hombre en sociedad. Entonces, estas reglas las crea el propio hombre para estructurar, ¿no?, las relaciones de una sociedad. Por eso dicen, México tiene una constitución, bueno, ya se le han hecho cada adecuación, ¿no?, de las más perfectas en el mundo. Simplemente de lo que dice ahí en términos de los derechos fundamentales del hombre, ¿no? La cuestión de lo que te tiene que alcanzar el salario mínimo, ¿no? Entonces dice, si se cumplieran todas las cosas, dice, pues otra cosa nos cantaría. O sea, estas reglas, ¿no?, pues están pensadas para que una sociedad florezca, para que una sociedad crezca. Entonces podemos decir, oye, pues si tenemos la Constitución y estos códigos, ¿por qué estamos así? Recuerden que esta es la visión de estos autores. Hay visiones contrarias, ¿no? Pero al final estas instituciones son las crea la sociedad, ¿no? Te limita la sociedad. Entonces, y pueden ser instituciones buenas, entre comillas, que potencien el crecimiento económico, el desempeño económico, pero también hay instituciones malas que en lugar de aportar al crecimiento económico, no lo hacen, ¿no? Entonces, vean, ¿no?, todas estas posturas que ahora está tan en discusión con todo esto del lenguaje inclusivo, con las posturas feministas, toda esta cuestión del machismo, ¿no?, que las mujeres no podían estudiar, ¿no?, y por eso, o sea, me molesta a mí tanto porque perdemos de vista todo lo que se tuvo que hacer atrás en términos de lucha social, ¿no?, para que las mujeres estemos aquí, ¿no?, dando clases o estudiando. Y creo que lo mínimo que tenemos que tener por obligación, ¿no?, es hacer uso de ese derecho. Y por eso les digo, no ser entes pasivos, tanto en hombres como mujeres. El voto, ¿no? Todo lo que se tuvo que hacer en términos sociales para que las mujeres votaran, y que ahora, pues es que no va a votar. Ah, pues está chido, ¿no? O sea, son muchas cosas. Entonces piensen al machismo que tenía a las mujeres en su casa sin estudiar. ¿Qué hubiera pasado? Y estamos hablando reglas formales, escritas, pero reglas informales, que se repiten a lo largo del tiempo por la costumbre. Imagínense todas esas mujeres que estaban en su casa sin estudiar, que hubieran podido estudiar, la contribución en términos de desempeño económico. Entonces, a eso me refiero con que hay instituciones que pueden potenciar el desempeño económico e instituciones que, al contrario, en lugar de que un país crezca, ¿no?, se dan estas cuestiones. ¿Sí me explicó, Utse? Sí, pero por ejemplo, la Cámara de Diputados, entonces todos los diputados no conforman un organismo, sino la institución como tal. Fíjate, no. Es que ahí
queda mi confusión. Ok, fíjate. Ponemos, ok. A ver, el autor ya quedó claro que las instituciones son las reglas, ¿sale? Son las reglas del juego. Tenemos ahí la Constitución. Y tenemos al mismo tiempo organismos, que pueden ser organismos políticos, organismos educativos, organismos económicos. Una empresa es un organismo. Un partido político es un organismo político. Un sindicato, ¿no?, también es un organismo político. Entonces, un organismo es un conjunto de individuos que están agrupados, ¿no?, porque persiguen intereses comunes. ¿Vale? Entonces ahí tenemos a nuestros flamantes partidos políticos. Entonces tenemos al PRI, al PAN, al PRD, está el Partido del Trabajo, está el Verde, está Morena, y se me olvidan, no sé si hay otros o no, pero son ahí, ¿no? Cada uno de estos partidos, pues tienen, como organizaciones políticas, tienen objetivos en común, que no necesariamente los objetivos del PRI, es que ya aquí no sé si es un buen ejemplo, ¿no?, van a ser los mismos que el del PAN, o sea, por la postura política, ¿no? O sea, imagínense, el PRI, el PAN y el PRD, que era de izquierda, de centro y todo esto. Pues ahora, entonces, pues cada quien en esta colaboración humana, ¿no? Y a través, y esto es bien importante, porque dependiendo del tiempo, pues los partidos, en este caso el partido político, va a estar más o menos fortalecido, va a tener más o menos poder de negociación, porque las cosas cambian, ¿no? Entonces, vamos a ver que para lograr sus intereses, ahora tenemos ahí un Frankenstein todo loco, que es la alianza del famoso PRIAN, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD, que están en teoría ideológicamente tan diferentes y que ahora están unidos. Entonces se unen para buscar intereses que les convengan, ¿no? Y si tienen la suficiente fuerza, pues van a sobrepasar a los otros partidos. Y se puede hacer una modificación a una ley, si tú lo quieres ver ahí, que los va a favorecer a ellos como esa facción, pero que no necesariamente favorece a la sociedad, ¿sí? Entonces, las instituciones son las reglas. Las reglas van a afectar el desempeño de las organizaciones, pero las organizaciones, a través de la búsqueda, ¿no?, de sus intereses en ese marco que les da las reglas, van a tratar, ¿no?, de modificar las instituciones. A eso se refiere el cambio institucional. ¿Sí me explico? Entonces, sí, ya lo entendí, gracias. Piensen en esta cuestión de la reforma energética, ¿no? O la reforma laboral, ¿no? Entonces, antes, ¿no?, durante mucho tiempo se crearon instituciones, organizaciones políticas como los sindicatos, que a través de la contratación colectiva, ¿no?, tenías una serie de prestaciones. Si tú eras afiliado a ese sindicato, tenías prácticamente un empleo de por vida en la empresa o en la institución. Y a lo largo del tiempo, las empresas, ¿no?, vamos a ver cómo las empresas empiezan a tomar mayor relevancia en la actividad económica, y a las empresas pues no les conviene una contratación colectiva, pues no les conviene un pago de utilidades, pues no les conviene toda esta cuestión de las prestaciones, y van a empezar a hacer uso de su capacidad de negociación para ir modificando las reglas. Y tenemos que han desaparecido prácticamente un montón de sindicatos, que se ha eliminado la contratación colectiva, ¿sí? Que ahora, si ustedes se van a contratar por honorarios, ¿no?, o por contratos de 3 meses, de 6 meses, ¿no? Que cada vez que tengas una planta, una base, es complicadísimo, que ya toda esta pensión que te daba la empresa ya ha desaparecido, ya ahora ustedes tienen que pagarse su propia pensión. Entonces, se van dando cambios en las reglas. Y eso tiene efectos positivos o negativos en el desempeño económico. Entonces, es esta cuestión dialéctica.
La institución como regla afecta a las organizaciones y también las organizaciones, ¿no? A través de este poder de negociación, en la búsqueda de su propio interés y en el marco que te dan las reglas, van impactando en las instituciones, ¿sí? Entonces, es esa cuestión, es esa doble vía. Y a lo largo del tiempo se van dando cambios institucionales que van a impactar en el desempeño económico. Entonces, si ustedes leen el libro de Acemoglu, ya con eso termino, si empiezan allá a revisarlo, está interesante porque dice, y se los conté la vez pasada, él dice, a ver, si nosotros vemos, ¿no? Arizona Nogales, ¿no? Y Arizona, Estados Unidos. Lo que los divide, pues es una malla, un muro, ¿no? Ahí está. Comparten el nombre. Pero ¿cómo es posible, ¿no? Que del otro lado haya crecimiento económico, haya seguridad, haya alumbrado, haya tal, y empieza ya a hacer toda su ditravia, ¿no? Y del lado de Nogales, Sonora, hay corrupción, hay crimen, hay tal. ¿Por qué? Es esto que le estaba yo preguntando aquí, explicando que es lo mismo que dice Norte. ¿Por qué se dan desempeños económicos, políticos, sociales? Ah, ¿qué crees? Por las instituciones. Las instituciones, ¿no? Que hay del lado americano, en Nogales, Arizona, favorecen el desempeño económico, y las instituciones que ha habido en México, ¿no? En Nogales, Sonora, no favorecen el desempeño económico. Y ahí empieza a contar. Las lecturas tienen un chiste, ¿no? Tienen una lógica, se ponen en una secuencia por algo. En teoría ustedes van obteniendo este conocimiento y lo van madurando. Entonces, ya para dejarlos, vuelvan a hacer esta relectura de Norte, con esto que acabamos de platicar. El próximo jueves lo retomamos, yo espero terminarlo ya, y seguimos con la lectura de Alchian, ¿no? Que ahí, bueno, cambia ahí un poquito el discurso porque vamos a ver en específico dentro de la empresa, ¿no? Algunas cuestiones. Entonces, nada más tengan en mente, ¿no? Esta cuestión de las instituciones son reglas, son limitaciones creadas por el hombre, ¿no? Dice, crean una estructura de incentivos. Vamos a platicar acerca de esto, de la estructura de incentivos, y dice, su función última es reducir la incertidumbre. Entonces, la siguiente sesión partimos de aquí, ¿no? Esto va a ser lo primero de platicar, por qué me hablan que es una estructura de incentivos y por qué su función es reducir la incertidumbre. Pero hagan su chamba, mis hijos, lean detenidamente la lectura, ¿sale? Traten de identificar qué les está diciendo el autor. No contesten por contestar. Si no, si de plano no le entendí, no contesten y pongan, oiga, ¿sabe qué? Que no le entendí por esto. Pero no le entendí, pues no puse nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí detengo la